Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que vemos aquí es un choque frontal entre la multiplicidad asfixiante de las reglas y la singularidad absoluta del propósito. Ajá. El autor plantea una crisis dentro de su propio sistema religioso. Su vida entera giraba en torno al estudio minucioso de la Torá. Y para que te des una idea, este texto contenía 613 mandamientos específicos. ¡Wow! 613. Así es. Eran 336 mandamientos negativos, o sea, cosas que no se debían hacer, y 248 positivos. Regular cada mínimo aspecto de la existencia humana era literalmente su profesión. Así que, pues, cuando este experto legal pregunta por el primero de todos, está planteando un problema mayúsculo. Pedir eso exige un nivel de priorización extremo. Claro, porque si eliges uno, estás descartando otros 612. Exacto. La estructura de la réplica a mí me llama muchísimo la atención. Comienza con una alerta, un llamado de atención súper clásico en la antigüedad, que es escucha a Israel. Y luego viene la directriz en sí. Dice: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es una frase potentísima. En el mundo antiguo, que estaba lleno de panteones y deidades compitiendo por atención en cada esquina, establecer un monopolio de la lealtad era el primer requisito técnico indispensable. O sea, no basta con la pura emoción, que vendría siendo el corazón o el alma. Claro, lo emocional no es suficiente. Y tampoco basta con el intelecto abstracto, que es la mente. Ni basta con la mera acción física, las fuerzas. El texto exige el paquete completo. En la antropología del mundo antiguo, corazón, alma, mente y fuerzas abarcaba pues la totalidad de la experiencia humana. Hasta este punto, el debate parece resuelto. Pero el texto da un giro inesperado. Jesús, sin que nadie se lo haya pedido, añade una segunda regla. Así es, un extra. Dice: el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Al usar la palabra estos en plural, el texto está fusionando dos conceptos que en la literatura antigua solían entenderse por separado, y al fusionarlos los convierte en una unidad indisoluble. Crea un puente temático que simplemente no se puede romper. El documento conecta la verticalidad con la horizontalidad. El primer mandamiento establece la relación vertical, o sea, el individuo y lo divino. Ajá, esa devoción absoluta de mente, recursos, voluntad y todo eso. Exacto, pero esa verticalidad pura tiene un problema sumamente práctico. Es invisible. Claro. O sea, ¿cómo se mide o cómo compruebas que alguien realmente está dedicando toda su voluntad y recursos a una entidad intangible? Pues no se puede. Cualquiera podría simplemente afirmar en público que lo hace, darse golpes de pecho y sería imposible de comprobar. Exactamente. Por eso se añade el segundo eje de manera obligatoria. Al incorporar inmediatamente el amor al prójimo como a uno mismo, se establece la relación horizontal. El individuo y su comunidad, la gente que tiene al lado. Ya veo hacia dónde va esto. La lógica interna del texto sugiere que la verticalidad se manifiesta y se comprueba obligatoriamente a través de la horizontalidad. ¡Wow!
Si alguien afirma tener esa devoción total hacia lo divino, pero carece de empatía y cuidado tangible hacia las personas a su alrededor, entonces el sistema detecta una falla monumental, porque ambas directrices son en realidad manifestaciones del mismo principio rector. No pueden operar por separado. Convierte a algo que era puramente abstracto y filosófico, allá en las nubes, en algo increíblemente pragmático y terrenal. Y esto nos lleva a la reacción del escriba, que es otra joya del texto. Sí, su reacción rompe todos los esquemas. Porque, a ver, en este tipo de narrativas antiguas, cuando alguien intenta acorralar al maestro con una pregunta técnica y recibe una respuesta que le cambia las reglas del juego, la reacción habitual es, pues, el enojo, ¿no? Empiezan a debatir o de plano se retiran frustrados. Claro, se ponen a la defensiva porque perdieron el debate. Exacto, pero el texto rompe el molde por completo. El escriba valida la respuesta. Dice: muy bien, maestro, tienes razón, pero va todavía más allá y añade una comparación que eleva la conversación a un nivel completamente distinto. El escriba repite esta idea de amar con todo el intelecto y las fuerzas y amar al prójimo, pero remata afirmando que todo este combo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Sí, es una frase muy pesada. Pesadísima. Este experto legal está devaluando los procedimientos fundamentales de su propia institución religiosa, en público. Y si conectamos esto con un panorama más amplio, vamos a entender por qué esa simple frase es casi subversiva para su época. Hay que analizar qué eran exactamente los holocaustos y sacrificios en ese contexto histórico específico. Claro, porque no era nada más ir a prender una velita. Para nada. El templo en Jerusalén no era solo un lugar de cantos, rezos y oraciones bonitas. Era el epicentro económico, político y social de toda la nación. Funcionaba literalmente como el banco central, el principal matadero de la región y el símbolo máximo de identidad nacional. Los sacrificios requerían la compra de animales, el pago de impuestos específicos del templo, el mantenimiento de una casta sacerdotal enorme que vivía de eso. Vaya, movían la economía entera de la ciudad. Al afirmar que el amor integral y la empatía superan a los holocaustos de calle, está reconociendo explícitamente que el ritual, por muy institucionalizado, tradicional o costoso que sea, si carece de una base ética y de cuidado al prójimo, es una caja completamente vacía. Se tiene que reflejar en el trato social. Es la victoria absoluta de la ética sobre el culto institucional. Y fíjate que el texto subraya que el escriba habló muy sensatamente. O sea, el texto mismo le da la razón. Hay un reconocimiento intelectual clarísimo de su respuesta. Lo cual, pues, nos lleva a la resolución de este encuentro. Una resolución que, leyendo las fuentes a detalle, te deja un sabor de boca muy enigmático, muy raro. Sí, el final es bastante ambiguo en cierto sentido. Porque Jesús escucha esta validación brillante del escriba, emite un veredicto y le dice, literal, no estás lejos del reino de Dios. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto realmente? Es una excelente pregunta. Porque el escriba acaba de dar la respuesta teórica perfecta. Tuvo una revelación masiva sobre el valor de la empatía humana por encima de la burocracia ritual de toda su vida. Entendió el circuito cerrado de los 2 mandamientos a la perfección. Entonces, ¿por qué la respuesta es no estás lejos? Sí, porque el casi. Exacto. ¿Por qué no afirmar ya llegaste a la meta? O felicidades, tienes una calificación perfecta. Queda flotando esta sensación incómoda de que hay una distancia restante, una brecha que no se ha cerrado del todo. Y esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo este documento antiguo entiende el verdadero éxito humano. La pista central de todo esto está en esa frase que mencionaste, viendo que había hablado muy sensatamente. La sensatez. Exacto. La sensatez, la brillantez analítica pertenece puramente al dominio del intelecto. Pero si en la vida diaria no hay acciones concretas y reales hacia el prójimo, esa sensatez analítica tan brillante se queda muy corta. No sirve de nada. La brillantez teórica te acerca al objetivo, te pone cerca, pero no te hace cruzar la línea de meta. Entender algo a la perfección en tu cabeza es apenas el preámbulo. El primer pasito nada más. Exacto. Y justamente para nuestra audiencia que nos acompaña en este análisis a fondo, hay una idea que de verdad vale la pena explorar y que va muchísimo más allá de un texto antiguo,
Porque vivimos en una época profundamente secular, claro, pero la verdad es que seguimos creando nuestros propios holocaustos y sacrificios todos los días. Uf, totalmente de acuerdo. En plena era digital es facilísimo caer en la trampa de los nuevos rituales modernos. Participar en debates infinitos en redes sociales, publicar la indignación correcta en el momento correcto o usar los hashtags de moda para demostrar que estamos del lado bueno de la historia. Claro, es nuestro nuevo templo. Es nuestro nuevo templo. Y todos estos son rituales públicos que muestran sensatez. Nos hacen sentir que estamos haciendo lo correcto, que somos los buenos. Sentimos que tenemos la teoría perfecta de cómo debería funcionar el mundo, pero la pregunta que queda flotando en el aire hoy es, ¿esta participación constante en los rituales digitales realmente se está traduciendo en empatía horizontal, palpable y real hacia la persona de carne y hueso que tenemos enfrente? Esa es la prueba de fuego de nuestra época. Exacto. O simplemente estamos inventando nuevas formas súper sofisticadas de quedarnos no muy lejos de la acción verdadera. Entender el problema es indispensable, es el primer paso, pero atreverse a salir de la teoría cómoda y vivir la empatía en la práctica sigue siendo, miles de años después de este texto, el verdadero reto para todos.